sistema lleno de embusteros. Por culpa suya está sufriendo un pueblo entero. Usted no sabe cómo se siente en mi pueblo. Usted jamás ha visto. Hola, bienvenidos a Institutos de Canal TV. Un cuarto de hora que le dedicaremos a Cuba. Ha pasado un año ya del 11 de julio de 2021. La dictadura reprimió brutalmente la revuelta que estalló en las calles de toda la isla. Y desde entonces reforzó su aparato de control político con detenciones arbitrarias, masivas y severas penas de prisión contra quienes habían salido a reclamar. En los últimos días falleció el general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ex yerno del dictador Raúl Castro y presidente del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, GAESA. López Calleja, nacido en 1960 en Cuba, en Villa Clara, era considerado el cerebro financiero del castrismo y el hombre más poderoso de Cuba por su papel de administrador de la fortuna familiar del régimen comunista desde GAESA, el mayor conglomerado empresarial y financiero de la isla, que controla el 80% de la economía. La pregunta es, ¿cuál real es ese poder? ¿Qué significa la desaparición o la muerte de López Calleja? ¿Cómo se divide y cómo se maneja el poder en Cuba? Para eso hemos convocado a Laura Tedesco, que es vicedecana de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad San Luis en Madrid. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Buenos Aires, en la University of East Anglia de Inglaterra, en la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Empresa y Universidad de San Pablo, y es codirectora del proyecto Tiempos de Cambio y Rol de las Fuerzas Armadas en Cuba desde 2016. Hola, Laura. Hola, buenas noches. Y precisamente esta es la pregunta: ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en Cuba? Como bien decías, Jorge, junto con Ruth y Amin, nosotras venimos estudiando el rol político y el rol económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y básicamente, durante el periodo especial, fue que Fidel Castro y Raúl Castro, que ha sido siempre el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, les dieron el poder y el rol de empezar a administrar la economía cubana, y especialmente todo lo que permite la entrada de divisas a Cuba, ¿no? de moneda extranjera. Y en ese sentido es que se ha formado este conglomerado, ¿no? GAESA, que es por donde pasan todos los contratos para abrir nuevos hoteles, todo lo que tiene que ver con el mercado de importación, todo lo que tiene que ver con la entrada de divisas a la economía cubana, y básicamente es el pilar más fuerte de la economía cubana. Por eso las Fuerzas Armadas Revolucionarias de alguna manera han dejado de ser Fuerzas Armadas para convertirse, sobre todo la cúpula de esas Fuerzas Armadas, para convertirse en empresarios. Por supuesto que también están aquellos soldados rasos que no tienen acceso a estas empresas. La cabeza de GAESA era justamente López Calleja, quien tenía una relación muy estrecha con la familia Castro, porque, como bien dijiste, es el ex yerno de Raúl Castro. Cuando nosotros analizábamos este rol y qué es lo que podía llegar a pasar, ¿no? Una vez que de alguna manera, una vez que Raúl Castro desaparezca, iba a haber una lucha por el poder, ¿sí? Y esa lucha por el poder se iba a dar justamente a ver cuál iba a ser el rol, ¿sí? De
de las Fuerzas Armadas y cuál iba a ser el rol de López Calleja, que finalmente en el último Congreso comunista se empezó a formar parte del Buró Político, ¿sí? Entonces, bueno, esto también era bastante significativo, ¿sí? Que de alguna manera él tomase también un rol político. Creo que nadie se esperaba que esto era lo que iba a pasar, que una persona tan joven fallezca de una manera tan repentina. Lo que estábamos más que nada pensando era qué iba a pasar y qué lucha por el poder se iba a dar una vez que desaparezca Raúl Castro, digamos. Porque, bueno, López Calleja, por lo que nosotros entendemos, no era una persona muy popular, digamos, era una persona que, bueno, que estaba en las sombras, ¿no? Y entonces lo que iba a pasar es hasta qué punto él iba a tomar un rol más importante, hasta qué punto él iba a dejar que Díaz-Canel siga como presidente, ¿no? Pero bueno, todo eso ha desaparecido, digamos, todas esas dudas nos han desaparecido rápidamente y ahora se plantean nuevas dudas, ¿no? Se plantean nuevas dudas de quién va a ser el que suceda, ¿sí? a López Calleja, alguien de suma confianza de Raúl Castro, y que tenga este rol tan importante que tiene que ver con el manejo total de la economía cubana. Y entonces, bueno, ahora el escenario que nosotros preveíamos que iba a suceder cuando desaparezca Raúl se ha adelantado, ¿sí? Y ahora, de alguna manera, esto hasta podríamos decir que le juega a favor al régimen, porque Raúl todavía está como para mover, digamos, los hilos y dejar a alguien que reemplace a López Calleja. Pero bueno, creo que crea muchísima incertidumbre en una economía que está realmente en una situación muy, muy delicada por la escasez de alimentos, y por el tema de la escasez de alimentos por un lado para los cubanos y hay abundancia en las tiendas de moneda libremente convertible. O sea que, bueno, de alguna manera la desaparición física de este hombre adelanta un escenario de incertidumbre cuando se acerca el primer aniversario del 11 de julio y cuando bueno, la economía está muy deteriorada. Pero en lugar de debilitarse, ¿el régimen se fortalece? A ver, el régimen se fortalece porque se fortalece a través de la represión, ¿sí? El nuevo Código Penal, bueno, las sentencias que se les dio a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Osorbo, o sea, se fortalece a través de la represión. Pero, y quizás esto es lo que uno quiere ver, pero yo creo que al interior, ¿sí? La desaparición física de López Calleja es un golpe muy, muy importante para el régimen. Y seguramente hay, como en todas partes, ¿no? Hay lucha por el poder, ¿no? ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Quién va a llevar adelante todas los negocios de Gaesa? O sea que yo creo que el régimen, el único modo que tiene hoy por hoy de fortalecerse a través de mayor represión. Hay un fenómeno que bien describís con Ruth Damin. Se pasa de un líder carismático que era Fidel a un líder gris como es Raúl, a un líder poco carismático como es Díaz-Canel. Sin embargo, más allá de las protestas del 11 de julio, que son históricas, por supuesto, lo que ha ocurrido hace un año, sin embargo, bueno, esta represión interna, con el nuevo Código Penal y con los decretos en vigor, como que han hecho que
la gente lo piense dos veces. De hecho, iba a haber una segunda protesta en noviembre y ahí quedó solamente en el llamado a esa protesta. Sin ayuda externa, ¿puede Cuba salir del agujero en el que se encuentra? A ver, económicamente, sin ayuda externa es muy difícil que pueda salir. En términos políticos, yo creo que cualquier tipo de ayuda externa iría un poco en contra, ¿no? de lo que se pueda llegar a lograr. Es mejor que ninguna potencia extranjera se inmiscuya en los asuntos internos de cualquier país. Aún en una situación como la cubana, sí puede haber que a países latinoamericanos, líderes latinoamericanos, estén poniendo mayor presión a la dictadura. Sí puede ser que muchísimos que todavía creen en ese mito revolucionario y no se atreven a llamarlo dictadura, digan que es una dictadura. O sea que sí que se le puede poner presión, ¿no? A la dictadura cubana. Y bueno, sí, lamentablemente a los cubanos lo único que les queda es resistir y luchar y salir a la calle, y bueno, y bueno, resistir, ¿no? Resistir la represión del régimen. Pero estamos en un punto que era inesperado, como ya te dije, ¿no? Pero que se adelantó la incertidumbre que iba a provocar la muerte de Raúl. Y la provoca la muerte de López Calleja. Y tarde o temprano creo que los cubanos van a volver a salir a la calle. Como lo hicieron el 11 de julio, ¿no? A pesar de la represión, pero creo que va a haber otro 11 de julio en algún momento antes de fines de este año. La vida cotidiana en Cuba es cada vez más difícil. Y entonces creo que, bueno, y Díaz-Canel no tiene ninguna legitimidad. El único que tenía legitimidad y que la sigue teniendo es Raúl. Si llega a producirse luego del fallecimiento de López Calleja el fallecimiento de Raúl, entonces estamos en problemas. Y yo creo que el problema también es importante, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Que hay una sociedad civil incipiente, pero que está muy desorganizada. Y los jóvenes, que son la cara, digamos, de esta sociedad civil, no son políticos, son jóvenes, en su gran mayoría son artistas, no tienen estrategias políticas, o sea, no es una oposición preparada, ¿no? No hay partidos políticos, con lo cual la situación puede ser muy inestable, con mucha incertidumbre y con mucha represión también. Ese es el punto, la falta de una oposición, de un referente de una oposición, un partido político tal como lo conocemos nosotros, que se plante como líder frente a la dictadura. Sí, bueno, sí, falta, digamos, y a los líderes que comenzaron a aparecer en los últimos tiempos, que son jóvenes artistas, de alguna manera el régimen los reprimió de tal manera que hoy están fuera de Cuba, ¿no? Y que de alguna manera eso también los ha enfrentado un poco, porque se habían creado ciertas expectativas y esas expectativas no se pudieron llevar a cabo. Cuba sigue reprimiendo. Es la única, en este momento parecería que es el único escenario, ¿no? Un paso adelante por parte de la sociedad civil, represión; otro paso adelante por parte de la sociedad civil, represión, y hasta que de alguna manera esa balanza, digamos, entre pasos de la sociedad civil y represión se comience a inclinar hacia la sociedad civil. Y cada vez los policías y las fuerzas de seguridad estén menos dispuestas a reprimir al pueblo. Yo te hablaba de apoyo externo y en ningún momento pensaba en intervenciones, ni siquiera en el embargo, que no ha resultado.
Y no, más que todo me pregunto, y creo que es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿por qué sigue siendo una suerte de utopía imaginaria para líderes de América Latina en particular, y se le sigue cantando a la revolución como si fuera la solución de la humanidad? Bueno, porque se ha creado, hay un mito de esta isla, de esta pequeña isla que le hizo frente al imperialismo americano en la época de la Guerra Fría, y ese es un mito muy fuerte. Es el mito de Fidel, el mito de Che Guevara, de Camilo. Ese es un mito que la izquierda, aún la socialdemocracia en Europa no puede corregir, ¿no? Yo ahora Pedro Sánchez frente a lo que pasó el 11 de julio y después del 11 de julio, el presidente de España solo pudo decir, bueno, Cuba no es una democracia. No se atreven a decir, ¿no? Porque creen que están de alguna manera, no sé, de alguna manera se están traicionando a su propia juventud, ¿no? Y aquella creencia de ese mito. Pero ese mito no existe, la Guerra Fría se terminó, nos hemos dado cuenta de las violaciones de los derechos humanos que se hicieron durante ese mito de la utopía socialista, y hoy por hoy es simplemente una dictadura, no hay otra manera de definirla. Pero el mito es muy fuerte, todas las remeras con la cara del Che Guevara se pueden ver en cualquier parte del mundo, y bueno, y eso es muy difícil y les cuesta mucho a las jóvenes generaciones desempolvar ese mito, porque muchas veces hasta tienen problemas generacionales y discusiones con sus propios padres, porque también para los padres de alguna manera confrontarse al fracaso de ese mito es confrontarse a un fracaso personal también. A mí me sorprende que manifestaciones del Día de la Mujer y de la comunidad homosexual vayan con la camiseta con la figura del Che, por ejemplo, cuando el hombre nuevo se tenía que deshacer de los homosexuales, por ejemplo. También me sorprende, bueno, no me sorprende lo de España, porque en cierto modo las inversiones hoteleras son fenomenales, y si en algún momento hay expropiaciones o se devuelven aquello que expropió la revolución para los intereses de España y de otros países, va a ser muy duro. Es decir, me parece que se mezcla también el mito y los intereses. Sí, bueno, sí, en el caso de España especialmente, ¿no? O sea, las cadenas hoteleras más importantes españolas están todas en Cuba, y todas tienen que hacer negocios con CAESA, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que se visten de empresarios. O sea que, bueno, no es poca cosa que haya dicho que no es una democracia, pero claro, tienen que pegar el salto para decir que es una dictadura. Los jóvenes de la sociedad civil cubana hoy tienen que luchar contra esos mitos, y esos mitos son muy fuertes, y se desconoce muchísimo lo que pasa, la vida cotidiana de los cubanos, y todo se le echa la culpa al embargo, y no, bueno, digamos que después de 60 años hay algunas otras responsabilidades, ¿no? Y en términos de violaciones de derechos humanos, en términos de libertad de expresión, bueno, el embargo no tiene nada que ver. No, lo que tiene que ver es justamente la política interna, más que porque el embargo como tal no existe ni existió. Es decir, Cuba siguió teniendo lazos comerciales con países de la órbita comunista y después con otros países. Laura, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por todo el trabajo que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Laura Tedesco estuvo con nosotros hablando sobre Cuba a un año del 11 de julio del 2021. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Por culpa suya está sufriendo un pueblo entero. Usted no sabe cómo se siente en mi pueblo.